Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos al Evangelio de Mateo, por favor, al capítulo 5. Vamos a leer inicialmente los versículos 13 al 16. Aquí hay un pasaje que recordamos seguramente, viene después de las bienaventuranzas. Vamos a leerlos juntos, por favor, el capítulo 5, versículos 13 al 16. Y dice así la palabra del Señor: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El 14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hemos debido leer, hermanos, muchas veces estos pasajes, pero vamos a interiorizarnos un poquito más en ellos hoy. Viene esto después de las bienaventuranzas. Ese es el contexto en el que vienen estos versículos. Y eso es bien importante porque Jesús estaba hablando, como podemos ver en el versículo 1 del capítulo 5, dice acá: viendo una multitud, subió al monte. Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Gracias, hermano. Esto es muy importante, hermanos. Como nosotros en nuestra vida, en el colegio, en muchos ámbitos, tenemos siempre personas de las cuales aprendemos, ¿verdad? En el ámbito profesional tal vez siempre hay cursos, especializaciones, hay conferencias, y prestamos mucha atención a quienes nos están enseñando. Pongámonos en este lugar, y Jesús estaba hablando a las multitudes, como dice acá. Y qué privilegio poder escucharlo directamente Él, pero mayor el privilegio que tenemos nosotros, que ellos lo escucharon ahí y listo, quedó ahí. Hoy tenemos el registro en la palabra del Señor y podemos volver a escucharlo y aprender mucho más. Entonces dice acá: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él, no todos, sino sus discípulos. Y ahí les hablaba de las bienaventuranzas. Y al hablar de las bienaventuranzas estaba hablando de la relación que tiene el mundo hacia los cristianos, hacia los seguidores de Cristo, cómo el mundo los iba a tratar. Por eso dice, ¿no? Bienaventurados los pobres, los que lloran, todas esas cosas que les pasan a los cristianos también. Pero en el versículo 11, ya finalizando las bienaventuranzas, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y además agrega: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ese es un punto de conexión, porque si bien antes estaba hablando de cómo el mundo es hacia los cristianos, en los versículos que hemos leído, que son del 13 al 16, y habla de la relación inversa, y eso nos llama a nosotros. Es cómo nosotros debemos afrontar este mundo, nuestra relación con el mundo. Y ahí utiliza dos ejemplos, ¿no? Dice que somos la sal por una parte, y por otra parte dice que también debemos ser la luz. Y eso es lo que vamos a ir viendo en esta mañana. Es bien importante entender, hermanos, que el mundo, en primer lugar, en el que estamos, está azotado por el pecado. Eso es lo que debemos tener en mente. Todo lo que vemos, nos enteramos en las noticias, nos damos cuenta que el pecado ha destruido la humanidad. Entonces, esto primero que vamos a ver es que el mundo está destruido por el pecado. Y ahí podemos observar dos preguntas y hacernos estas preguntas. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Cómo lo evaluamos?
¿cómo lo calificaríamos? ¿En qué mundo estamos viviendo? Y otra pregunta podría ser, si está el mundo mejor o peor que antes. ¿Qué podríamos responder a esto? ¿Estamos mejor que antes o estamos peor? Eso es lo primero que viene a nuestra mente, ¿verdad? Pero saben, hermanos, quiero que leamos Génesis 6, versículo 12. Vamos a ir a los orígenes. Y es verdad, vemos que la maldad se está multiplicando y cada día es peor. Pero vamos a ver qué dice este pasaje. Génesis capítulo 6, versículo 12. Lo leemos juntos, hermanos. Dice así la palabra. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Hermanos, el mundo siempre ha estado mal. Se ha multiplicado la maldad, eso es cierto. Pero saben, miren, estamos en Génesis, en los orígenes de la humanidad. Y aquí ya nos dice que miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Por eso vino el diluvio, y hay algo también ahí, ¿no? Siempre se ha manifestado la misericordia del Señor, y a través de Noé y el arca tuvo un remanente de personas que fueron salvadas. Para nosotros ese es Cristo mismo quien hizo ese sacrificio perfecto por el que no merecíamos, ¿no? Romanos dice, todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Merecíamos eso, de ser destituidos de su gloria. Pero vemos acá que desde los orígenes la humanidad está corrompida. Eso es a causa del pecado. ¿Qué nos dice Romanos 5:12? Vayamos al Nuevo Testamento. Y esto complementa justamente esta perspectiva, esta idea de lo que ha hecho el pecado en nuestras vidas y en la humanidad en general. Romanos capítulo 5, versículo 12. Aquí habla en el subtítulo en Reina Valera, dice Adán y Cristo. Y el versículo 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahí está Cristo, ¿no? Por otro hombre, por Cristo también vino nuestra redención. Pero lo que quiero que entendamos, hermanos, es que estamos en este mundo invadido y azotado por el pecado. Y a pesar de que somos nueva criatura, que estamos en Cristo Jesús, sí, aún vivimos en esta carne en la cual convivimos con el pecado. Y eso es lo que primero debemos entender. Hermanos, también entró el pecado al mundo por un hombre, dice, y eso fue a causa de ¿qué cosa? De la desobediencia. Dio Dios una instrucción y Adán y Eva desobedecieron. Y debemos tener esto siempre en mente. La desobediencia siempre trae juicio. Siempre, hermanos, en todo ámbito, la desobediencia siempre trae juicio. Entonces, estamos en este mundo, hermanos, y estaba viendo algunas cosas que nos suceden. Tal vez no todos estamos muy al tanto de las cosas que hay por detrás, pero ya llama mucho la atención. Miren, esto entre paréntesis, seguro muchos han visto dibujos animados de hace tiempo y conocen quién era Scooby-Doo. Parece algo chistoso, creo que la mayoría está relacionado con eso. Salió en las noticias que ahora la película que va a salir de esta caricatura, una de las protagonistas, que es Vilma, ahora ya aparece como lesbiana. Y esto nos sorprende mucho, ¿no? Porque había otra película también reciente, Toy Story, que es de otro personaje, de Buzz Lightyear, y también ahí son películas para niños, pero ahí había un beso entre dos mujeres. Entonces, lo que nos debemos preguntar, hermanos, sí, en este mundo las cosas están cambiando muchísimo. Y nos damos cuenta que están trabajando, inclusive estas cosas son para niños. Y debemos estar alertas, hermanos.
de qué cosas estamos consumiendo en el entretenimiento también, y mucho más con los pequeñitos, porque desde ahí ya están atacando, y empresas de entretenimiento tan grandes como Netflix, Disney Plus, que tienen específicamente material para niños, están incorporando bastante estas cosas. Inclusive, bueno, como algunos deben saber, me gusta bastante los deportes. Hay una aplicación que está exclusiva para eso, y en junio, que es mes en el mundo, ya se llama así, ¿no? Mes del orgullo gay, hay una sección, es de deportes, tiene series y películas, pero principalmente deportes, pero le colocan una sección que es Pride, que en inglés significa orgullo. Es exclusivamente contenido homosexual. Es terrible, hermanos, estamos invadidos de todo esto. ¿Por qué les menciono todo esto, hermanos? Porque tiene directa conexión con lo que hemos visto en el pasaje que hemos leído al principio. Somos nosotros, así como Jesús les dijo a sus discípulos, son ustedes llamados a ser sal y luz en esta tierra, hermanos. Esa es la responsabilidad que tenemos hoy. Viendo todas estas cosas, como les digo, tal vez no todos estamos interiorizados de estas cosas que están pasando, ¿no? Tal vez no todos tienen estas plataformas, pero el mundo está ahí, en el internet. Y debemos estar alertas, pero hay una responsabilidad en nosotros que es justamente ser esa sal y esa luz en este mundo. El tema que han debido escuchar con bastante frecuencia igual es esto del lenguaje inclusivo. Es algo extraño. Es peor identificar inclusive, hermanos, que Dios creó varón y mujer. Y hoy se habla de género. Y saben, hermanos, hay más de 20, algunos reconocen hasta más de 30 géneros ahora. ¿Por qué? Porque dicen que cada persona es libre de decidir lo que siente ser. Es decir, como lo que se venga en gana uno puede ser. Ya no solamente es hombre o mujer, hay un montón de términos y todo esto está invadiendo por todo lado, hermanos, por todo lado. Invadidos. Yo, como les digo, veo el deporte, vi un partido de Alemania. ¿Qué tiene que ver una bandera LGTB en un partido de fútbol? Y están ahí en los estadios, o sea, ¿qué tiene que ver? El mundo está yendo de cabeza. Pero vamos a ver ahora qué es nuestra responsabilidad. ¿Y saben por qué, más hermanos? Porque todas estas cosas están yendo a destruir las familias. Están yendo a destruir las familias y saben, la iglesia es el último eslabón de esta cadena que está sosteniendo todavía los principios que Dios ha establecido. Entonces es mayor nuestra responsabilidad. Vamos ahora, hermanos, volviendo a Mateo, vamos a volver a leer el versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Es el pasaje con el que hemos empezado. Y lo leemos juntos nuevamente, hermanos, y vamos a ir entendiendo mucho más esto que el Señor nos está encomendando acá. Lo leemos juntos, 2 y 3. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, cuando aquí dice, en el versículo 13, vosotros sois, en la versión en el idioma original, el énfasis es como decir vosotros y solamente vosotros, exclusivamente ustedes, sois la sal de la tierra. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Saben ustedes que creen en mi nombre, que me siguen? Solamente ustedes están encargados y son la sal de la tierra. Ahora, ¿por qué utilizó la sal como ejemplo el Señor Jesucristo? Aquí hay muchas opiniones, ¿no? Pero en general, la sal tenía una importancia mucho más grande en el tiempo antiguo. Y entre los usos que se le daban, en el Antiguo Testamento se presentaban por un lado sacrificios al Señor, y para mantener los alimentos se debía colocar también sal. Está relacionada con los sacrificios. En una
en un altar, presentar un sacrificio en un altar. Por otra parte, también está relacionada con destrucción, la sal. ¿Recuerdan la historia de Lot cuando su esposa miró hacia atrás? ¿Se convirtió en qué? En una estatua de sal. Está ligada también con la idea de destrucción. Por otra parte, también está ligada con la fertilidad. Se utilizaba también la sal para regar en la tierra porque mata la mala hierba y hace que germine una buena semilla. Y eso es algo también que nosotros podemos ser, ¿no? La sal debemos ser nosotros para eliminar justamente las cosas malas y que las buenas resalten. Pero principalmente, la mayoría coincide en que la sal, en este ejemplo, ha sido utilizada principalmente por dos razones. Una, porque es un componente de sazón. Y la otra es que conserva las cosas. Y esto tiene mucha importancia. Miren, sazonar o condimentar es algo que yo me puse a pensar y si pensamos en un alimento que es dulce, naturalmente se nos vienen a la mente muchas cosas, ¿no? Pensemos en algo dulce, natural. Las frutas, por ejemplo. Pero yo me ponía a pensar en algo salado que venga natural. Todo siempre está relacionado con el uso de la sal. Entonces, en esto de sazonar la sal, debemos tener la idea de que es un contraste. A mucha gente le gusta comer siempre dulce con salado. Hay un contraste ahí. Entonces, la sal de la cual Cristo dice aquí que debemos ser, nosotros estamos llamados a hacer ese contraste en este mundo caído, a distinguirnos de todos. ¿Se han dado cuenta que muchas veces en una reunión tal vez donde hay una persona que sea cristiana, en algunos casos, no en todos, pero hay personas que tienen un lenguaje tal vez muy vulgar, pero porque está una persona cristiana ahí, digamos que se moderan un poco y hacen un contraste. Saben que se tienen que moderar y eso estamos llamados a hacer también nosotros. Miren lo que dice Colosenses capítulo 4 versículo 6. Vayamos a este pasaje. Colosenses capítulo 4 versículo 6. Y aquí habla cómo deben ser nuestras palabras. Leemos juntos, hermanos, el versículo 6, 2 y 3. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ven, hermanos, ahí está, dice que deben ser nuestras palabras sazonadas con sal. Y además, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea siempre, dice, sea vuestra palabra siempre, siempre, siempre con gracia. Debe ser sazonada con sal. Y eso es lo que debemos buscar, hermanos. Seguramente nos hemos encontrado con personas que son muy negativas o no sé, inclusive cristianas, ¿no? Que todo el tiempo que te encuentras con esas personas todo es negativo. Y eso nos debe hacer pensar también que no debe ser así. Es como vivir sin esperanza. Y aquí dice que nuestras palabras siempre sean sazonadas con sal, que sean con gracia, para que sepáis cómo debe responder. Y en contraste a esas personas, seguramente hemos encontrado y conocido a otras personas a las cuales les puede estar yendo peor que a nosotros, pero siempre están con buen ánimo y nos alientan. Y nos dicen, sigamos confiando en el Señor, vivamos su palabra. Qué diferente, hay un contraste. Esa sazón, esa sal, es la que el Señor nos está diciendo que seamos también en este mundo. Pero por otra parte, hermanos, también la sal era utilizada para conservar las cosas. Antes no existían refrigeradores, no existían. Lo que se utilizaba era la sal para conservar las cosas y que no se pudran. Entonces aquí cobra mucho más valor este ejemplo de la sal. Nosotros estamos llamados a
conservar y preservar los principios de la palabra del Señor en este mundo caído. Como les decía antes, el mundo está tratando de destruir principalmente las familias, está trabajando bastante en eso. Pero la iglesia es ese último eslabón y nosotros somos ese cuerpo, esa iglesia que debe conservar la palabra del Señor, que debe permanecer, la debe refrigerar. Era tan importante el uso de la sal en el tiempo antiguo, en la época del Imperio Romano, por ejemplo, hermanos, esto como un dato, que inclusive la palabra salario se origina porque a los soldados romanos en muchas ocasiones se les pagaba con sal, era muy valiosa la sal. Como preservaba las cosas, se utilizaba pagando con sal y de ahí surge la palabra que tenemos, que es salario, que se ha mantenido hasta el día de hoy. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos la conciencia de que estamos llamados a conservar todos estos principios que tiene la palabra del Señor. Eso es muy importante. Veamos lo que dice Romanos, un poco más atrás, en relación con esto de la conservación. Romanos capítulo 12, versículo 2. Es algo que lo conocemos bastante bien. Y nos está dando justamente esta idea de que no nos dejemos llevar por esta corriente del mundo. Dice este versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo conocemos y lo hemos leído muchas veces, hermanos, pero creo que entendemos mejor ahora esa idea que tienen. Nos dice, no se amolden, no sean igual que el mundo, no se dejen llevar por esa corriente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si nos llenamos más de las cosas que alimentan nuestra carne, obviamente nada va a cambiar, vamos a empeorar. Pero acá dice que la forma de renovar nuestro entendimiento tiene que ser la palabra del Señor, alimentarnos espiritualmente. Y eso nos va a permitir comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso nos permite evaluar qué cosas están bien y qué cosas están mal en nuestras vidas. No solamente en este ámbito de lo que habíamos mencionado de la corriente de este mundo, sino también con qué personas nos relacionamos, ¿no? Qué cosas consumimos, qué cosas vemos, qué música escuchamos inclusive. Nos afecta todo esto, pero la palabra del Señor acá nos dice que debemos renovar nuestra mente y es alimentarnos espiritualmente a través de la palabra del Señor. Y en cambio, ¿cómo deben ser las cosas? No dejarnos llevar por el mundo, pero ¿qué dice el versículo 21? Dice así, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ven, hermanos, debemos ser sal. Debemos ser esa sal que conserva y preserva, que no seamos vencidos de lo malo. ¿Saben por qué es esto de la sal también, hermanos? Porque la sal, cuando se contamina con algo, por ejemplo en el Mar Muerto hay bastante sal, cloruro de sodio, pero se mezcla con la cal. Y cuando esa fusión sucede, pierde todas sus propiedades y huele a podrido. Y ya no sirve la sal. Lo mismo pasa en nosotros si nos dejamos arrastrar por la corriente del mundo. Si como cristianos nos dejamos llevar por las cosas que trae este mundo. Es una lucha constante, pero debemos permanecer, como dice el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es un estilo de vida que debemos llevar en todo, y eso es algo que debemos procurar. Con esto hemos podido observar que este ejemplo que el Señor nos decía utilizando la sal realmente nos llama a nosotros a vivir de una manera diferente, a vivir dándole sazón, ese contraste que necesita este mundo y conservando los principios cristianos. Pero volvamos a lo que dice Mateo capítulo 5, pero ahora vamos a leer los versículos 14 al 16 para ver la otra parte. Nos dijo que éramos sal, pero también nos llama a ser luz del mundo. ¿Qué es lo que dice? Y vamos a volverlo a leer. Recuerdan que en el versículo 13 decía, vosotros sois. Es una exclusividad.
Lo mismo vuelve a decir acá y lo vamos a leer. Leemos juntos, 2 y 3. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿recuerdan que les decía que estos versículos son ya el contraste de las bienaventuranzas? Que debe ser nuestra forma de actuar hacia el mundo. Es nuestro testimonio. Claramente dice ahí el versículo 16. Así como la luz, esta luz que tenemos, alumbra, dice, vuestra luz delante de los hombres, que alumbre así, para que vean vuestras buenas obras. Y como alguna ocasión también compartí, hermanos, esto no se trata de actuar con hipocresía, ¿no? No se trata de impresionar a las personas, porque Dios nos conoce y examina nuestros corazones. Porque a la gente podemos parecer tal vez muy afables, muy buenos, pero si no hacemos las cosas de corazón, Dios nos conoce. Y aquí nos dice que para que vean vuestras buenas obras y de esa forma glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Algún predicador alguna vez decía que la única Biblia que tal vez muchas personas lean van a ser ustedes mismos, nuestra vida misma, nuestro testimonio. Y eso también es cierto, hermanos. El hombre sin Dios siempre está en tinieblas. Y eso lo dice la palabra del Señor. Volvamos a Romanos, pero ahora al capítulo 1, al versículo 21. Y aquí vamos a ver esa condición del hombre sin Dios. Romanos 1, 21. Dice así la palabra del Señor. Los que lo tienen me pueden seguir. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Está en completa oscuridad. Las personas que todos, hermanos, conocen la gracia del Señor, ¿no? Hay una gracia que es para todos realmente. Que salga el sol, que llueva, que los árboles nos den frutos, la tierra también. Es una gracia del Señor. Y todos podemos conocer a Dios a través de las creadas, lo dice en versículos antes. Pero aún así las personas, como menciona acá, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, hay ingratitud, sino que se envanecieron en sus razonamientos y como consecuencia su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, están en tinieblas. Esa es la radiografía de este mundo. Está en tinieblas, por eso es que nos llama a nosotros ser luz de este mundo. Un hecho que también muchos recuerdan, hermanos, en este mes de octubre, es que hace más de 500 años han debido escuchar que pasó la Reforma Protestante. Y en Alemania, en la ciudad de Worms, es una ciudad en la que Martín Lutero fue juzgado. Fue llevado a un juicio por preservar la verdad del Evangelio y le pidieron que se retracte. Y en esta ciudad se ha erigido, hace mucho tiempo, existe una plaza. Es interesante la plaza. En el centro de la plaza está la imagen de Martín Lutero. Pero alrededor de su imagen, de la estatua, están también 4 personas. Y estas 4 personas eran llamados 4 prerreformadores. Si bien Martín Lutero fue como la cabeza o la punta del iceberg visible, pero por detrás existieron otras personas que trabajaron mucho antes en contra de las cosas que estaba llevando mal la Iglesia Católica y los gobiernos de aquel entonces. Esas 4 personas eran Girolamo Savonarola, que trabajó bastante en Italia, estaba Baldo, que
trabajó bastante en Lyon, en Francia. Estaba John Wycliffe, que hizo bastante labor en lo que es ahora el Reino Unido, y tradujo la primera versión de la Biblia al inglés, porque hermanos, tenemos que entender que no todo el tiempo las personas tenían la facilidad que hoy tenemos de tener la Biblia en nuestro propio idioma. Inclusive no todos sabían leer, y la Biblia estaba exclusivamente escrita en los originales y en griego muchas veces, pero también en latín. Eso es lo que permitía la iglesia de aquel entonces. Todas estas personas trabajaron para poder cumplir lo que dice la palabra del Señor. Aparte estaba John Huss también. Dos de estos 4 reformadores, pre-reformadores, fueron quemados en la hoguera, otros excomulgados, perseguidos, tal como lo leímos acá en Mateo, en el capítulo 5. Después de las bienaventuranzas, la última, en el versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estas personas, hermanos, trataron igual de preservar la verdad del Evangelio. No les importó sus vidas. Fueron quemados vivos. Y eso es algo que nos muestra que hay de verdad personas que comprenden esta importancia tremenda, esta verdad del Evangelio, y que tienen la mirada puesta ahí arriba, ¿no? Como dice el verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande, no en la tierra, dice en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hermanos, estos pre-reformadores en esta plaza están ahí en la base de la imagen que hay ahí de Martín Lutero, que recuerda todo eso. Pero algo interesante es que ya en la época de la Reforma existía una frase que estaba en latín, que era como un lema de los reformadores. Y en latín decía post tenebras lux. Y dice, después de las tinieblas, la luz. ¿Por qué, hermanos? Porque después de la Reforma brilló la luz del Evangelio. Muchas personas tuvieron el acceso a la Biblia en su idioma, en el idioma que hablaban. Podían conocer la verdad de la palabra del Señor. Se difundió el Evangelio mucho más a través de la imprenta, porque no existía ni siquiera la imprenta. Podían ya tener un libro en sus manos, la palabra del Señor. Vino la luz del Evangelio. Y eso es algo muy bonito, ¿no? Está relacionado tal cual aquí nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así debe resplandecer la luz. ¿Qué nos dice Primera de Juan? Vamos a ver acerca de la luz. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 5 al 7. Aquí nos habla de que Dios es luz. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Leemos juntos, 2 y 3. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué hermoso es andar en luz. Y saben, hermanos, eso significa tener comunión con Dios y así tener comunión con nuestros hermanos. Estoy seguro, ¿a quién le gusta tener problemas con las personas? Es súper difícil, ¿no? La falta de perdón a veces nos lleva a eso. Está bien, nos pueden hacer daño, pero debemos perdonar, debemos reconciliarnos. Como el Señor nos ha perdonado, así debemos perdonar. Pero algo importante, hermanos, miren, estas luces que vemos acá, todos los focos de por sí no dan luz.
necesitan una conexión a una fuente de energía para alumbrar. Eso es lo que nos está diciendo acá. De la misma forma, así como estos reflectores, estos focos, por sí solos no pueden alumbrar, necesitan una conexión a una fuente de energía. Nosotros necesitamos esa conexión, esa comunión con el Señor para hacer luz igual que Él. Como dice acá, si andamos, el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y en el verso 6 decía esto justamente. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es necesario estar en una estrecha comunión con el Señor para poder ser luz verdaderamente. Eso es necesario. Esa comunión solamente es interrumpida y cortada por el pecado. Pero grande es la misericordia de Dios que nos perdona porque tenemos un abogado, ¿no? Y el arrepentimiento debe ser genuino. Ahí, versículos más adelante, en el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. La gracia y la misericordia del Señor son incomparables, hermanos. Además, en esto de que acabamos de ver que Dios es luz y nos permite ser luz también, miren qué dice Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Ahí está también cómo debemos actuar. Nosotros leemos, por favor, hermanos, versículos 14 y 15. 2 y 3. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Miren la responsabilidad que tenemos. Y esto siempre nos va también a confrontar, así es la palabra del Señor. Nos va a preguntar si realmente estamos siendo luminares en este mundo o el mundo está apagando la luz que tenemos. Eso es algo de lo que nadie de nosotros se puede librar. Y es la misma palabra del Señor que nos ayuda y nos exhorta en este caso a que si estamos en esa situación, pues reaccionemos, cambiemos, hagamos las cosas como le agradan al Señor. Nuevamente dice que hagamos todo sin murmuraciones y contiendan. Ven, el Señor conoce nuestro corazón, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación, ¿cómo la describe? Maligna y perversa, así es, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Debemos ser esa luz que el Señor siempre quiere que seamos. Hermanos, hemos visto que a través de la historia, y algo que siempre me ha impactado también, es que al hablar de esto de la luz y las tinieblas, ¿recuerdan que cuando Cristo murió, qué pasó en la tierra? Vamos a recordar un poquito esto. A ver, vayamos a Marcos 15. Exactamente, las tinieblas. Marcos 15, 33 y 34. Ahí en la crucifixión de Cristo, en estos dos versículos, vamos a notar algo. Leemos, hermanos, juntos, 2 y 3. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. Si nos ponemos a pensar esto, hermanos, alguna ocasión nos ha tocado vivir una tormenta súper fuerte y vemos ahí la fuerza que tiene la naturaleza, es Dios mismo ahí, ¿no? Pero se imaginan ese día en el que Cristo estaba muriendo en la cruz
lo refleja acá y dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta 3 horas de tinieblas, hermanos. La luz, que es Cristo y Dios hecho hombre, estaba muriendo por nuestros pecados. Y la tierra estaba en tinieblas, a tal punto que Jesús mismo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa escena, hermanos, sin luz, en tinieblas, es terrible, pero no se quedó ahí. Vayamos al capítulo 16 y veamos qué dice el versículo 1 y 2. Porque la luz siempre resplandece después de las tinieblas, hermanos. Así como en la noche es oscura, siempre vuelve a amanecer y siempre sale el sol. ¿Qué dicen estos 2 versículos? El 1 y el 2, 2 y 3. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido. ¿Qué había salido ahí, hermanos? Ya no había oscuridad. Cristo había resucitado y qué lindo es ver ese resplandor. Es la luz que nos trae el Evangelio, la luz de Dios. Entonces, no sé, todo esto, hermanos, siempre me ha impactado. Cuando Dios se manifiesta, lo hace de muchas formas y aquí se había manifestado en total oscuridad, pero siempre resplandeció la luz. Por eso somos llamados a ser luz. Pero esto, hermanos, esta luz física que tenemos, un día dejará de ser. Y eso es algo que debe alentarnos también. Veamos qué dice Apocalipsis 21 y 23. ¿Qué es lo que nos espera? Cuando estemos con el Señor, hermanos, miren, ya no va a haber necesidad de luz física. Eso es algo impactante también. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Cuando estemos con Él, miren lo que va a pasar. Leemos juntos, 2 y 3. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No sé si les emociona todo eso, hermanos. Es algo que va a venir, que va a pasar y nos muestra la grandeza que tiene Dios. No va a haber necesidad ya de nada. Su gloria nos va a iluminar y vamos a estar para siempre con Él. Y eso es algo que nos debe alentar en esto de ser sal y luz en este mundo. Finalmente, hermanos, quiero que terminemos leyendo lo que dice 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 58. Hemos visto un poco, hermanos, en un detalle nada más, de cómo está yendo este mundo y qué estamos llamados a hacer nosotros. Sal para preservar, para contrastar todo lo que pasa y resplandecer con la luz del Evangelio. Pero acá también Pablo, hablando a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, verso 58, nos está hablando de que debemos ser 2 cosas y debemos estar como cristianos. Nos dice que debemos estar firmes y constantes. Y eso es lo que debemos hacer. Leemos juntos, hermanos. Versículo 15, capítulo 58. 2 y 3. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y eso nos debe alentar también a nosotros, hermanos, de ser firmes y constantes. Hay tribulación, hay flaquezas, hay altibajos en nuestra vida. Recurramos siempre a la palabra del Señor que nos dice: así que, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, hermanos, vamos a agradecer al Señor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es
la luz que alumbra mi camino.